Bueno, buenas tardes, mi nombre es Edison Daniel Gamboa. Vamos a dar una clase de manejo de extintores. Sí, soy de la Universidad de Caldas en la tecnología de procesos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en el mercado tenemos muchas clases de extintores para diferentes clases de fuegos. ¿Sí? Tenemos que saber que los extintores son elementos portátiles que nos ayudan a hacer la extinción de un conato de incendio o un fuego incipiente. ¿Qué es esto? Que apenas inicia. Ya como tal, un incendio no va a ser posible controlarlo con eh, estos extintores. Tenemos diferentes extintores, tenemos extintores portátiles, extintores que debido a su tamaño ya van sobre equipos de ruedas, sobre ruedas, y extintores que son fijos, que ya funcionan con equipos más sofisticados como splinters, ¿sí? Eh, Efectivamente, el extintor depende de la clase de fuego. Su principal, digamos, su estructura viene con un cilindro, ¿sí? Cilindro, está conformado por un cilindro, que es donde se encuentra el agente extintor y agente expulsor, ¿sí? Contamos con una manija, ¿sí? de transporte, una palanca de accionamiento, ¿sí? que es la cual accionamos para que el químico o el agente extintor pueda ser expulsado, un manómetro que nos está indicando cuando está cargado, sobrecargado, o cuando está despresurizado, no tiene carga, ¿sí? Tenemos un pin con una cintilla de seguridad que es la que nos evita que pueda ser accionado, y tenemos una boquilla, o en estos casos que viene manguera boquilla, que es por la cual va a salir el extintor. Aparte de todo, tenemos una digamos una etiqueta de indicaciones de uso y de qué tipo es el extintor, y una placa de mantenimiento que nos informa cuándo fue cargado y qué fechas tiene, ¿sí? Por normatividad, según el decreto 1072, el mantenimiento debe estar estipulado en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Con la periodicidad que lo implementemos en el plan de trabajo anual, ¿sí? Se le hacen por normatividad revisiones al cilindro como tal cada 5 años, ¿sí? Y deben ser desechados cada 20 años, ¿sí? Internamente tenemos un agente extintor que puede ser químico en polvo, agua presurizada, CO2, ¿sí? Dióxido de carbono, entre otros. Y un agente expulsor que puede ser aire comprimido o nitrógeno, ¿sí? Además, según la clase de fuego, entonces tenemos extintores clase A, que estos son los fuegos que se inician, digamos, con residuos de hojas, de papel, plásticos, ¿sí? Telas, ¿sí? Ese es el fuego clase A, y entonces para ese tenemos que utilizar extintores clase A, ¿sí? De fuego clase A. Viene el clase B. El fuego clase B es el tipo de fuego que se da por sustancias derivadas de hidrocarburos, como es combustibles químicos, comburentes, ¿sí? Fuegos de clase C. Los fuegos de clase C, entonces, son para fuegos que son eh, eh, generados por chispas o por cableado eléctrico. Todo lo que venga a hacer es con electrónica y electricidad que genere chispa, ¿sí? Entonces se debe utilizar un extintor clase C, ¿sí? Tenemos clase D, que son aquellos fuegos que se dan por altas temperaturas en los metales, por rozamiento de partes metálicas o propiedades de estos metales que pueden dar inicio
haya un fuego, ¿sí? Por rozamiento, esos son entonces tipo D. Y los tipo K, que ya se dan más que todo en las industrias, donde son generadoras de grasas, ¿sí? De cocina, en la cocina, por aceites, grasas y otros químicos que se derivan de ahí, el clase K, ¿sí? En este momento tenemos uno muy conocido que es el extintor multipropósito, que es ABC, ¿sí? Que nos sirve para clases de juego. A, que vuelvo y le digo, son de telas, plásticos, residuos biológicos, ¿sí? Y clase B, que son de derivados de hidrocarburos. Y C, que son de chispa eléctrica. En ese caso tenemos uno que es de, como lo dice la ficha técnica que tiene, que es B y C, que es únicamente para derivados de hidrocarburos y de fuegos proporcionados por chispa eléctrica o conductores eléctricos. Vamos a realizar cómo se debería hacer el, la neutralización de un conato o fuego incipiente. Debemos tener en cuenta que a la hora de hacer el control de un conato de incendio, verificar que el manómetro que tiene el extintor esté cargado, ¿sí? No sobrecargado o extra, sino cargado, ¿sí? Debemos verificar que el mantenimiento se haya hecho y esté recargado con fecha vigente, y vamos a hacer movención del extintor. ¿Para qué hacemos esto? Para que el químico que esté apelmazado entonces pueda, digamos, tener una movención. Esto se debe hacer por lo regular una vez al mes, ¿sí? Hacer estas revisiones. ¿Para qué? Para que el químico no se pegue, no se estanque, ¿sí? Y con esto aseguramos que una vez el agente expulsor nos ayude a hacer la expulsión del agente extintor, no nos vaya a fallar el extintor como tal. Igualmente, retiramos el pin, giramos, así se revienta, giramos el pin, sacamos la válvula y ya podemos hacer uso del extintor. Vamos a hacer la extinción del fuego, que el viento quede a nuestras espaldas. ¿Para qué? Para que el químico a la hora de salir o el fuego a la hora de expandirse no nos vaya a proporcionar una lesión. Hay que tener en cuenta que debemos tener todos los elementos de protección personal para poder hacer el manejo del extintor. ¿Lo puede pasar? Debemos tener en cuenta el triángulo del fuego, ¿sí? O el tetraedro del fuego. Debemos tener en cuenta el tetraedro del fuego, que para poder que haya fuego debe haber combustible, oxígeno, ¿sí? Una reacción en cadena y tener en cuenta que para que haya fuego, entonces debemos tener el triángulo del fuego, que nos indica que debe haber calor, oxígeno y combustible. Calor es una temperatura, ¿sí? El oxígeno es lo que tenemos en el ambiente y el combustible es la parte orgánica que se va a quemar o la parte química que va a generar eso. Y una reacción en cadena, que es lo que nos produce el fuego como tal. Entonces no se les olvide, debemos para apagar. Entonces verificamos el extintor, miramos la boquilla, retiramos el pin de seguridad y podemos hacer un accionamiento para verificar que nos esté funcionando el extintor, ¿sí? Como tal. Y vamos a proceder a extinguir. Tenemos que buscar hacia qué lado está el fuego, el viento, para darle las espaldas al fuego, para que las espaldas al viento, para que el fuego no nos venga a afectar o el químico. Y procedemos a hacer el accionamiento del extintor, ¿sí? Como tal, no debemos hacerlo a la parte así, sino a la base del fuego. Y procedemos a hacerlo hasta que el fuego se extinga por completo. Hay que tener en cuenta que estas partículas, cuando tenemos esta clase de fuego, tenemos muchas partículas que a la hora del reaccionamiento pueden dispersarse y nos pueden generar otro incendio, otro fuego, ¿sí? Entonces debemos descargar completamente el extintor para que quede apagado en su totalidad. Listo, muchas gracias.